Me acosté con Secundino. Pero ahora resulta que yo soy la ramera que desquintó al seminarista Aguilar. Vicente descubrió los boletos del tren y no sé si ya le contó a Quiñones. Lo mejor es que subas el tren, pero no al de Veracruz. Necesito que vayas al norte. Puedes tomar el barco en Móvil o en Nueva Orleans. ¡Esto es por Zúrich! ¡Oh! Esto es por todas las mujeres de las que has abusado. Tu papá que quiere que lo apoyemos en su nuevo cargo de presidente municipal. Vamos a ser una familia ejemplar. Lo que me importa ahora es cobrarle a Malverde lo que me hizo. Que su propia gente comience a odiarle lo que yo. El chisme está muy bueno. Cuéntame, ¿qué pasó con la güera? Cuéntame esto. ¿Es usted así de chanchito o es que le gusta el mitote, padre? No, güera. Yo necesitaba hablar con alguien. Se estaba confesando. Bueno, no era confesión, pero casi. Yo tenía que pedir un consejo porque, güera, yo cometí un error contigo y no debí decirte lo que te dije. De verdad, ni siquiera lo dije con mala intención, güera. Hombres. Yo creo que les gusta más hablar sobre sus acostones que los acostones mismos. Puro patán que me ha tocado. Apenas la desmontan a una, se ponen los calzones y salen corriendo a contárselo a todo el mundo. Poco hombre. Ahorita, no escupas al cielo. Tú no eres muy discreta, que digamos, hija mía. Todo el pueblo y sus alrededores saben de tus trapitos sucios. Y no es precisamente porque sea hocicón el hombre en cuestión. Sabes muy bien a quién y a qué me refiero. Has sido tú quien lo ha gritado a los cuatro vientos. Yo no lo he gritado a los cuatro vientos, padre. Simplemente que en este pueblo la gente se ocupa de los asuntos de los demás y no de los propios. Pero ya me queda claro que yo para usted soy una pécora. No. Yo no dije eso porque a mí no me consta. Ya sabe qué. Ya no me importa. Pues a mí menos. Tú sabrás lo que haces, güerita. Ya estás bastante grandecita. A mí no me metan en sus argüentes. Ya, espere, padre. Ángeles me mandó este caldo para su cruda. Hijita, por eso hubieras empezado. Bendita seas, mi hijita. Gracias, Ángeles. Un caldito de gallina, qué maravilla. Güera, pues... No, güera, espérate. Es que, mira, yo le tengo que contar estas historias al padre porque él... Estoy muy feliz de que vayas a ser el nuevo jefe del pueblo. Bueno, no tanto así como el jefe del pueblo. La autoridad, respetando los derechos de todos y respetando el progreso de todos. Pues lo vas a hacer muy bien, papá. Ahora voy a ver a Chuyín. Está bien, pero bueno, why the rush? Bueno, es que hace tiempo, con todo esto de lo del abuelo, pues no entrenamos. Bueno, ve. Pero no me gusta eso de que te agarres a golpes. Y si ves a tu tío Secundino, dile que quiero hablar con él. Sí, ma. ¿Y usted, señora? Me escucha, pero no me dice nada. Yo no pienso tomar este nombramiento si tú no te comprometes conmigo. Lo voy a intentar, pero no puedes ponerlo de ese modo, porque es tu futuro, Vicente. No, es nuestro futuro. Necesito de ti, de tu fuerza, de tus ideas para implementar todos esos cambios sociales. Y eso es lo que tú querías. Apóyame, Isabel. Apóyame. Güera, espérate, por favor. Güera. Ya, cállate. ¿Qué quieres, que todo el pueblo se entere? No, lo único que quiero es que me perdones si te ofendí. Eso. Bueno, está bien. Te perdono. No, Adiós. Espera. ¿Tú crees que nos podamos volver a ver? No, porque eres un morrillo loco y berrinchudo. Bueno, pero yo justo ya quiero controlarme y quiero que eso ya no me pase y creo que tú me puedes ayudar. No, sí, es lo que faltaba. Ahora me toca criar muchachos alebrestados. Es que no sé dónde estaba el diablo cuando me enredé contigo. Secundino, déjalo para el recuerdo, ¿sí? Ya basta, déjalo así. Bueno, pero hicimos el amor, ¿no? Y nos
Bueno, sí, pero... ¿Qué pasa? ¿No te gustó? Es que Juanelo nos vio. Ay, déjame en paz, sí, por favor. ¿Y qué te pasa, ¿Te da miedo que Juanelo se lo vaya a contar a tu amante? ¿Estás viendo? Vas y hablas y dices y pides perdón. ¿La terminas regando? Déjame en paz, ¿sí? Listo. Muchas gracias. No, al contrario, buen provecho. Ahí está. Sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro. ¿Me dejaría hacerle una entrevista? Sí, si usted quiere, ahí nada más me avisa para peinarme estos pelos que tengo. Excelente. ¿Sabe qué me gustaría? Sí. Hacer una proyección, invitar a todo el pueblo para que ellos vean algunas de las imágenes que he capturado durante mis viajes por el país. Y si usted me lo permite, colocar su entrevista justo al final. Ay, no, por Dios, qué pena. Que me vean. ¿Y hasta qué le picó? Me molesta que Quiñones viniera a interrogarte. Pero bueno, me alegra que lo hayas puesto en su sitio. Voy a hablar con él. No, mejor no le hagas caso a Lisandra. A mí él no me cae bien, pero la debe de estar pasando mal el pobre. Siendo el hazmerreír del pueblo porque la mujer lo dejó. Bueno, espero que no te hayas burlado de él en su cara. Delante de él no, ¿cómo crees? Voy a platicar con Matías. No lo regañes. Tú mismo reconociste que se portó como un hombre y dio la cara. Se va a casar conmigo. Bueno, igualmente voy a platicar con él. Que sepa que tienes quien te represente y que tiene una palabra empeñada que debe cumplir. Bueno, permiso. Que te vaya bien. Mira, yo entiendo todo lo que estás diciendo, Vicente, pero es que a veces me siento muy entrampada con esto. Pero ¿cómo dices eso? ¿Por qué lo haces sonar como un chantaje? Tú eres mi esposa, eres mi familia. Sí, sí. ¿Dónde podría estar la trampa? Tienes razón, no fue la palabra más indicada. Pero es que estoy cansada, Vicente, de verdad. Estoy aturdida con todo lo que está pasando. Lo sé. Pero esto es urgente. Podemos adelantarnos a imponer todas estas reformas sociales, como la gente lo pide. Pues si es así, solamente te voy a pedir una condición. Dime. Que no te dejes atrapar por Quiñones. Quiñones no me está atrapando, no me manipula. Yo tengo mi juicio propio, créeme. Sí. Pues Quiñones no es confiable. Tienes que alejarte de él. Ya no pienso abrir un solo negocio más con Quiñones. Solo los que tengo porque no se pueden deshacer, mi amor, no se puede. Apóyame en eso. Está bien, vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Lo voy a intentar. A ver cómo nos va con eso. Por fin puedo decir que no estoy solo. Y contigo a mi lado, vamos a buscar lo mejor para San Blas de Vaca. Y en un futuro, para todo el Estado. Claro. Tío, ¿Qué hubo, Nacho? mi mamá quiere hablar contigo. ¿Vas a ir a la casa? No sé todavía. ¿Y ahora tú qué te traes? ¿Con quién te peleaste? Con nadie escuincle baboso. ¿Qué te pasa? Bueno, es que siempre te metes en broncas. ¿Con quién te peleaste? ¿Y de todas las broncas que te ha sacado el abuelo con tu mamá? ¿Ah? ¿No lo extrañas? Bueno, ¿tú ya no vas a ser cura o qué? No sé todavía, no sé. Bueno, pues si no, cuéntame para ver si ya podemos ser amigos. Canijo. ¿Y quién dice que tú y yo no podemos ser amigos? Te conozco desde que estabas así chiquitito, eres mi sobrino, yo te quiero mucho. Tú y yo podemos ser amigos siempre. Vete a la escuela ya. Nos vemos. Sí. ¿Se siente mejor? ¿Que no, maestro? Ya no tiene cara de almohada. Ándale, qué chistosito eres. ¿Chuyín? Buenos días, maestro. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues supongo que mejor. Me alegra saber que mi papá va a ser el nuevo presidente municipal.
Espero que sea un motivo que nos podamos sentir orgullosos. ¿Por qué lo dice así? Pues porque esa es la labor de un gobernante, Nacho. Que hagan bien su labor, que sirvan al pueblo y no a sí mismos. ¿Me entiendes? Sí, es que le están temblando un poco las manos, profe. Es que está crudo. Es que lo que pasa es que tengo un problema que tengo que resolver. Y sí, me siento bastante nervioso. Pues no te puedes ir así, jinete. Allá afuera hay un montón de federales. Pues entonces nos vamos por los techos, pero tengo que arreglar varios asuntos. ¿Dónde están la China y Nazario? Ya se demoraron mucho en regresar. Pues yo creo que se les atravesó algo. No los puedo esperar más. Me voy por los techos, Zamudio. Nos vemos en el campamento. No conozco este pueblo. ¿Estás seguro que vamos a encontrar algo aquí? Dicen que desde que llegó el tren, aquí se mueve mucho dinero, China. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a dejar de operar en San Blas o qué? Por ahora sí, China. Hay que esperar que las cosas se calmen por allá. Y así vamos a estar un rato más tranquilos en el campamento. Y como no está Jesús, nos toca a nosotros ayudar a los necesitados. Ese es el Nazario que conozco. No ha cambiado nada, soy el mismo. Solo que pues nos toca y hay que entrarle. Oye, ¿y ese es tu plan brillante para proponerle a Ángeles? Pues me cae que sí va a estar bien difícil, ¿eh? Solo digo. Sí va a estar difícil, China. Sabes, nos queremos bastante, pero las relaciones son de dos. Y a los dos nos toca ceder. Pero bueno, luego hablo con ella. Ahora vamos a entrarle, China. ¿Y el padre? El padre es muy canijo. Me volteó la tortilla, pero completita. Y el secundino, que le perdone, que lo perdone, que lo perdone. Y va y me planta un beso. ¡Oh! Pero qué atrevido. Lo peor es que Juanelo nos vio. Ay, sí, eso te importa mucho, ¿no? Pues claro que me importa. Va a salir corriendo a decírselo a Vicente. Que me metí con su cuñado y va a creer que lo hice para darle celos. Y sabemos perfectamente que eso no es verdad, que fue de puro calenturienta que eres, ¿no? Claro que no es verdad. Y bueno, lo otro sí, pero ni modo. Mírala, canija. Hasta lo aceptas. Ay, te digo una cosa. No te metas con secundino, güera. El que se mete con niños bien orinado que amanece. ¿Ya? Sí, estás Very well. preciosa. Ángeles, Sí. ¿está usted lista? ¡Qué emoción que te van a entrevistar! No debía haberle dicho nada, patrón. Pero ¿y por qué creías que me iba a importar? No, pues yo pensé. Pensaste, deja de pensar. Y deja de estar repitiendo lo que escuchas en el pueblo, te lo advierto. Sí, patrón. ¿Y a ti qué te pasó? Métete. Y allá atrás, haz algo. Ponte a barrera, a trapear algo. Sí, patrón. Quiero que me acompañes a ver a Lisandro Luna. El malparido de Malverde me las va a pagar. ¿Él te hizo esto? Pero él quedó irreconocible, créeme. Sí, me imagino. Qué bueno que hayas venido. Necesito hablar contigo. Vamos. Hablamos en local. Es preciso que no nos vean juntos.